Para todos, bienvenidos a este su curso de promoción y uso adecuado de medicamentos. Mi nombre es John Mauricio Gámez, yo soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional, soy magíster en Administración y Dirección de Empresas, tengo un diplomado en farmacia oncológica, en farmacoterapéutica y tengo más de 11 años de experiencia asistencial desde la parte de aseguramiento desde EPS, IPS, atención farmacéutica, realizando diferentes procesos, entre otros. Bueno, entonces la meta que deseamos alcanzar con este módulo es el siguiente. La idea es adquirir habilidades y destrezas en la parte asistencial que le permitan al estudiante contribuir en el mejoramiento de la salud de los usuarios que requieren la atención desde un servicio farmacéutico, integrándose al desempeño de los diferentes profesionales de la salud que trabajan en equipo para dar una cobertura en el servicio como tal de salud. ¿Listo? Nuestra meta es hacer un uso racional de los medicamentos. Acá tienen una imagen de cómo ustedes pueden visualizar su módulo, todo lo que pueden encontrar en él y claramente vamos a arrancar con nuestros temas. Entonces nuestro curso como tal tiene unas reglas fundamentales. Vamos a arrancar. La primera regla es que toda la comunicación debe ser respetuosa, enfocada en el curso y con el propósito de construir, aprender y crecer. La segunda es que la comunicación se realizará por los medios institucionalmente establecidos, o sea, correo institucional y la plataforma Canvas. El tercero es que todos los trabajos son validados por Turnitin, que es una herramienta que tiene la universidad para validar si hay plagio. En el caso de que haya plagio, o sea que ustedes colocan información de otras personas a título propio, entonces en este caso la calificación del trabajo inmediatamente será cero y en el caso que amerite, pues obviamente se escalará para que se tomen las medidas correspondientes por parte de la universidad. Los integrantes del grupo conformado no se pueden cambiar durante el curso. Ustedes lo pueden escoger libremente, pero la idea es que ustedes, el grupo que escojan, perdure durante todo el curso, para todas las actividades. Listo, esto es fundamental. La entrega oportuna de los trabajos es supremamente importante, entonces si está programado para la entrega el lunes hasta las 11:59, hasta esa hora se calificará sobre 5. Si ustedes ya lo entregan el martes, el miércoles, el jueves, claramente va a ir disminuyendo proporcionalmente la nota proporcional a la tardanza. Entonces, si lo entregan el día martes, se recibe, pero se calificará sobre 4. Si lo entregan el día miércoles, ya se calificará sobre 3 y así sucesivamente. Las únicas justificaciones válidas para la entrega extemporánea de actividades son cuando hay una excusa médica o una incapacidad generada por la EPS del estudiante. ¿Listo? Estas claramente deben ser emitidas el día por tarde, el día inmediatamente después de haberse generado al correo institucional mío. ¿Listo? Bueno, básicamente nuestro módulo se va a desarrollar en 6 semanas. Estas 6 semanas vamos a tener la primera semana que es del 6 al 12 de septiembre, en donde vamos a tener la presentación del módulo, que es lo que estamos haciendo, y el contexto histórico y nacional. La siguiente semana vamos a ver el rol del regente de farmacia, grupos de intervención. La tercera, el diseño e implementación de programas. En el cuarto, comunicación y capacitación. Quinto, buenas prácticas asistenciales. Y sexto, interacciones y otras recomendaciones importantes del curso. Entonces vamos a iniciar nuestro curso con el contexto histórico e impacto social. Nosotros podemos pensar que la evolución del medicamento ha tenido grandes cambios y efectivamente así ha sido. Si nosotros consideramos o hacemos una revisión de los orígenes de la preparación de medicamentos, de sustancias, van muy relacionados con la medicina, pero también van muy relacionados con temas místicos, con temas religiosos, con temas de creencias, con temas culturales. Entonces, nosotros podemos pensar que, por ejemplo, todos esos boticarios que existían en la antigüedad son de donde se origina el farmacéutico.
Es importante tener presente que esa información, ese trasegar de ese conocimiento se ha venido incrementando, pero claramente se ha venido desligando un poco de esa mística, de esa religiosidad que antes se manejaba. Si nosotros hacemos una verificación histórica, encontramos imágenes desde los egipcios, los antiguos sumerios, donde ellos ya utilizaban pócimas. Incluso si nosotros vamos a revisar el tema de toxicología, nosotros encontramos que desde la era prehistórica, donde aparecían los primeros seres humanos, ya encontrábamos que habían flechas contaminadas con venenos, o sea, con sustancias que tenían un efecto activo sobre la vida de un ser vivo. Entonces, estos fueron migrando, fueron evolucionando. En la Edad Media se desarrolló mucho a través de la búsqueda de ciertos elixires para la vida, también a través de pócimas para lograr tener efectos sobre otras personas, incluso venenos que podían afectar la vida de reyes o personas importantes de la política. Esto fue migrando y ya cuando nosotros miramos un poco más la época moderna, la era moderna, ya encontramos allí farmacias que empezaban a ya tener unos productos establecidos y que tenían unos principios activos que ellos mismos organizaban y manipulaban para generar la elaboración de medicamentos. Y actualmente ya tenemos medicamentos de síntesis química, de síntesis biológica, medicamentos que ya son mucho más específicos, que tienen tecnología inmersa, incluso ya se está hablando de nanotecnología en temas de medicamentos que llevan al servicio farmacéutico a un nuevo nivel de esta evolución que estamos viendo. Según la OMS, el medicamento es un preparado o un producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad, de un estado patológico para modificar sus sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra. Esta definición es muy importante porque dice que es un preparado. Sí, o sea, no es solamente un producto, no, nosotros no lo podemos comparar, por ejemplo, con un paquete de papas, que claramente tiene un proceso industrial, pero no tiene la rigurosidad, no tiene el componente científico y sobre todo salubrista que es necesario para poder evaluar este tema. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos contemplar cómo se contempla los medicamentos en el mundo. Claramente, en nuestra cultura no es la misma, no se observan los medicamentos de la misma forma como se pueden contemplar en una cultura del Amazonas, en una cultura de Asia, en una cultura de India, en una cultura europea. Son diferentes perspectivas, incluso en muchas de ellas no solamente o no se le da, digamos, no tiene tanta fuerza esos medicamentos de síntesis química como también lo pueden tener otras alternativas terapéuticas que sí tienen gran relevancia. Por ejemplo, en algunas manejan mucho el tema de la aromaterapia, la acupuntura, la meditación, entre muchas otras alternativas que pueden ser incluso complementarias con el manejo de los medicamentos. Entonces, estábamos hablando acerca de que la perspectiva de esos medicamentos en otros lugares puede ser muy diferente a la actual. Entonces, pensemos básicamente nosotros qué concepto tenemos de un medicamento. Ese concepto va a estar muy predeterminado por diferentes factores. Por ejemplo, podemos tener una visión del medicamento a través de la enfermedad. Entonces podemos decir, ese medicamento me sirve para esta enfermedad, pero también hay personas que pueden ver en el medicamento no una alternativa terapéutica, sino ven una afección como tal o un causante de una enfermedad, ¿cierto? Podemos ver el medicamento
en relación a su empaque, a su precio, a su vía de administración, a su régimen de dosificación, a la exigencia de los compradores, al mismo paciente, que el mismo paciente puede decir, este medicamento es bueno, este medicamento es malo. En el mercado también hay muchas variables del concepto de medicamentos. Por ejemplo, podemos ver o contemplar que un ibuprofeno es un genérico, podremos contemplarlo como un medicamento poco eficaz comparado de pronto con alguna marca comercial. Si nosotros vemos una propaganda de otro ibuprofeno, pero con una marca, pensamos que este es mejor porque es publicitado, ¿cierto? También el concepto de medicamento puede ir asociado a la caducidad, los estándares de calidad, las características físico-químicas y biológicas, a cómo se dosifica o a muchas otras variantes del mercado. Entonces, debemos tener presente primero esa tecnología que nosotros estamos llamando medicamentos o que el gobierno llama como una tecnología en salud. Nosotros debemos pensar quiénes lo consumen. Y yo traigo esta diapositiva porque nuestra población colombiana es supremamente diversa. Desde la parte de vista genética, desde la parte de vista cultural, es muy diversa. Y esa variedad implica que nosotros también debemos tener presente que esos medicamentos no van a funcionar igual para todas las poblaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión así muy rápida de nuestra geografía, claramente tenemos una población infantil, neonatal, una población pediátrica, una población joven, una población adulta y una población adulta mayor. ¿Sí? Y si nosotros lo miramos, por ejemplo, hacia el sur de nuestro país, hacia la parte de la Amazonía, tenemos etnias indígenas. Entonces estas etnias indígenas tienen una genética diferente y tienen una concepción del medicamento diferente a lo que de pronto podemos manejar en una ciudad rural, en una ciudad importante, una ciudad urbana, ¿sí? Eh, También, por ejemplo, si nosotros miramos hacia la costa del Pacífico, hacia Nariño, hacia la parte de Bucaramanga, vamos a encontrar también otros grupos poblacionales, por ejemplo, afrodescendientes, que también tienen unas características genéticas muy diferentes. Si nosotros miramos el altiplano cundiboyacense, tiene unas características genéticas también diferentes a las de, por ejemplo, los llanos orientales o, por ejemplo, la zona norte de nuestro país hacia la costa Caribe, donde también hay, por ejemplo, una población genéticamente afrodescendiente, pero también hay componentes genéticos, por ejemplo, de la zona árabe, ¿sí? Entonces es muy particular porque tenemos una mezcla genética muy grande que nos hace muy dispersos, muy diversos genéticamente y eso tiene una implicación para que nosotros sepamos qué tipo de medicamentos se consumen y cómo se deben manejar para que la población realmente sea bien manejada con este tipo de tecnologías. Ejemplos muy sencillos, si nosotros tuviéramos una población, por ejemplo, descendiente de eh, los asiáticos genéticamente tienen una característica es que son unos metabolizadores rápidos, o sea, ellos pueden metabolizar rápidamente, sus cuerpos metabolizan rápidamente todos los componentes de un medicamento, de una sustancia sintética. Entonces, por ejemplo, un antibiótico, nosotros tendríamos que darles dosis mucho más altas a esta población porque los metabolizan mucho más rápido y más rápido lo eliminan. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con otras poblaciones de otros lugares, hay que saberlo manejar. Otro ejemplo muy puntual podría ser, por ejemplo, eh, poblaciones que son de tipo caucásicas, muy blancas, de piel muy muy blanca. Esto favorece, por ejemplo, que algunos medicamentos que se excretan por la piel puedan generar fotosensibilidad o manchas. Entonces, eso es bien importante que nosotros conozcamos quiénes consumen medicamentos en nuestro país. Ahora pensemos que esos medicamentos tienen que
ser usados de una forma racional. Ya vimos que es una tecnología importante que puede ser muy útil en el manejo de muchas enfermedades, pero hay que hacer un uso racional, o sea, un uso pensado, un uso que no sea indiscriminado. Y la OMS lo define como que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondiente a los requisitos individuales. No es lo mismo, un niño no es un adulto chiquito, ¿sí? Un ejemplo. Durante un periodo de tiempo adecuado, tenemos que mirar cuánto tiempo de tratamiento tiene el paciente, si es un paciente crónico, si es un paciente agudo, y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Esto es supremamente importante. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos, y ahorita más adelante lo vamos a revisar un poco el tema de no PBS, o sea, los no POS, vamos a encontrar unos costos supremamente altos que se deben controlar porque finalmente son valores que afectan a todo el país. Entonces, según la OMS debe haber una indicación apropiada, un medicamento apropiado, una vía de administración, dosificación y duración apropiada, paciente apropiado, información apropiada y una evaluación apropiada. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la buena promoción de la salud es la que nos permite que las personas tengan un mayor control de todo su cuerpo. Si esto abarca una amplia gama de intervenciones en diferentes ámbitos y busca beneficiar y proteger la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y brindarle una solución de las dificultades o los problemas de salud que tienen y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Sabemos tener buenas políticas sanitarias, que esto básicamente es salud pública. Un ejemplo muy puntual, yo puedo garantizar darle un antibiótico a una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, eh, una diarrea. Se puede generar se puede administrar el antibiótico, pero de nada sirve si no hay una política sanitaria para que haya un agua potable con la cual tomarse estos medicamentos o sencillamente tener las condiciones óptimas para poder manejar este tema. ¿Listo? También debe hacerse una promoción adecuada haciendo educación sanitaria y sobre todo generar entornos saludables. Entonces, ahora miremos un poquito el contexto histórico de nuestra legislación, que es lo que nos enmarca todo el uso racional de los medicamentos, de ese uso adecuado. Entonces, la ley 10 del 90 reorganiza el sistema de salud y promociona la salud en los colombianos y trata de prevenir las enfermedades. En el 91 nace efectivamente la constitución que nos rige actualmente, ¿sí? Y se garantiza que todas las personas tengan el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Esto es importante. O sea, se promueve estados saludables, se protege a la persona que está enferma y se busca la recuperación de la salud. En el 93 se genera la Ley 100, que es el gran marco digamos que organiza todo lo que es la protección social, incluye temas como promoción de salud y prevención de la enfermedad. Después en el 2016 ya vemos que son 13 años después, más, eh, 20 tantos años. Por lo tanto, este decreto hace que se genere un decreto único que reglamenta todo el sector salud y todo el tema de protección social. Para nosotros, en nuestro caso, tenemos que tener presente el COMPES que actualmente está en proceso de renovación, que es el COMPES 155, que se propuso en el 2012 a través del Ministerio de Protección Social, el INVIMA, la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación de la OMS, en donde había un propósito importante que era optimizar la utilización de los medicamentos y reducir todas las brechas que habían entre la calidad, el acceso para llegar a este tipo de tecnologías en el sistema de salud. Entonces,
Este COMPES, que es la Política Farmacéutica Nacional, básicamente lo que busca es brindar unas indicaciones de uso racional, de calidad y de acceso como tal a estas tecnologías. Entonces, podríamos entrar a pensar por qué es importante o para qué se creó una política farmacéutica nacional. Básicamente, ¿para qué? ¿O por qué? Básicamente para garantizar un uso adecuado, para evitar más bien un uso inadecuado e irracional de los medicamentos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces el ser humano piensa que entre más es mejor, y cuando estamos mirando, por ejemplo, un tema de medicación, vemos que hay pacientes que literalmente se automedican en cantidades que rayan sobre el nivel de toxicidad. Incluso hay una gran data de que muchos de los reingresos hospitalarios son precisamente por un uso inadecuado de los medicamentos. ¿Sí? También, ¿qué pasa? El uso ineficiente de los recursos financieros de la salud e inequidad en los accesos a los medicamentos. Si nosotros eh, miramos, existen medicamentos que son extremadamente costosos y que realmente es muy difícil que una persona pueda llegar a costear estos recursos, o el mismo Estado puede llegar a costear estos recursos. En mi experiencia trabajando para una EPS, en esta EPS yo veía como habían algunas patologías como por ejemplo la hepatitis C, cuyos tratamientos eran extremadamente costosos, y eran tan costosos que el gobierno llegó en un momento a decidir: venga, si la medicación, el tratamiento completo de ese paciente es tan costoso, ellos decían, puede generar la bancarrota del sistema de salud. Decía, si aparecen 200 pacientes con hepatitis C, esos 200 pacientes a nivel nacional se gastarían todo el presupuesto de salud de la nación de 2 años, lo cual es una cantidad exorbitantemente alta. Yo tuve, por ejemplo, pacientes que tenían unas enfermedades huérfanas y obviamente tenían unos medicamentos extremadamente costosos, pero era muy particular porque había medicamentos que en ese momento costaban más de 120 millones de pesos el tratamiento al mes de un solo paciente. Entonces, literalmente este paciente en 28 cápsulas que se tomaba, se estaba tomando un apartamento completo, una vivienda completa para una persona, eh, para un mes. Entonces, al año se le entregaban en dinero los recursos más o menos para 12 apartamentos, lo cual pues obviamente en su momento era extremadamente costoso. Eh, entonces, esta política farmacéutica también, ¿por qué se creó? Porque se buscaba hacer una oferta, un suministro y disponibilidad que era insuficiente de medicamentos esenciales. Incluso ustedes lo habrán escuchado en las noticias, que hay un desabastecimiento en medicamentos básicos como el acetaminofén, medicamentos básicos como un agua estéril. Estos son características que trata esta política farmacéutica nacional. ¿Sí? También evitar la ausencia de toda esa falta de transparencia, toda esa corrupción en el mercadeo farmacéutico. Entonces, evitar, por ejemplo, las dádivas para que se promocione o se formule, se prescribe una marca en especial, ¿sí? Para que se haga un control particular. Por ejemplo, en la actual IPS en la que trabajo, y en otras que he tenido la experiencia desde la parte de aseguramiento, veíamos casos aberrantes, por ejemplo, de pañales en donde se adquiría una cantidad exuberante para entregárselas a un paciente por tutela, y este paciente literalmente, a sus familiares, iban y literalmente vendían estos pañales, y se volvía, era un negocio. No era por el beneficio realmente de la salud del paciente, sino que a costillas de esta tutela, pues obviamente se enriquecían las personas. O por ejemplo, personas que estaban categorizadas en CISBEN,
cuando tenían altos recursos. Entonces, veamos a una persona que manifestaba no tener recursos para pagar una cuota moderadora que era un Sisbén bajo, sin embargo se subía en un carro un Mercedes-Benz. Entonces, este tipo de anormalidades del sistema y de falta de vigilancia y control eran de los motivos de intervención del COMPES 155. Entonces, aquí traigo unos datos ya un poco desactualizados, pero en el 2010 el 32.5% de quienes fueron al sistema de salud y le recetaron medicamentos no lo recibieron. O sea, un 33% no recibían su medicación. O sea, ese 33% tenía que seguramente o ir a comprar su medicación o enfermarse porque no tenía la medicación. Por ejemplo, entre el 2005 y el 2010, que ya hay una brecha grande desde el 2010 hasta la época, tenemos que los medicamentos de alto costo aumentaron en más de un 600%. Esto es increíble, es una cantidad irracional de consumo de medicamentos de alto costo. ¿Por qué? Porque ya no se veía el tema de salud, sino se veía era el tema de costo, de negocio. ¿Sí? El 67% de los expendedores de farmacia y droguerías en Bogotá no cuentan con formación técnica o profesional. Entonces, en nuestro país, lastimosamente, el manejo de muchas droguerías está a cargo de personas que no tienen un conocimiento básico acerca del manejo de medicamentos, y eso es muy grave porque estamos potenciando precisamente eh, errores en dispensación, estamos promocionando que se vea más como un negocio más que como una ciencia en salud, ¿sí? Si nosotros hacemos la comparación de nuestro país con otros países cercanos, por ejemplo como Chile, en Chile todos los servicios farmacéuticos son manejados exclusivamente por químicos farmacéuticos. No es autorizado legalmente que sea manejado por otras personas. En Europa, quien maneja un servicio farmacéutico tiene que ser un químico farmacéutico. Ni siquiera existe, digamos, el título de auxiliar en técnico de farmacia o el tecnólogo en farmacia. ¿Sí? Eh, y pues mucho más grave en nuestro país que sencillamente se expiden unas resoluciones para catalogar a una persona como una expendedora de drogas, la cual le autoriza o le da el aval para que pueda comercializar medicamentos en una farmacia o en una droguería. Entonces, los pilares de la política farmacéutica nacional son el acceso, la calidad y el uso adecuado de medicamentos, y por eso su importancia. Obviamente, esta política también tiene unas estrategias, por ejemplo, como brindar una información confiable, pública, de acceso, de precios y uso de medicamentos. Esto es importantísimo. Fortalecer la institucionalidad, la eficaz, eficiente y coherente de todo el tema de política farmacéutica. Entonces, hacer que los servicios farmacéuticos no sea una tienda de medicamentos, sino que realmente tenga una relevancia importante en el tema de todo el proceso de salud. Garantizar una adecuada oferta y competencias del recurso humano del sector farmacéutico. Cada vez se busca más que el personal farmacéutico esté capacitado. Por ejemplo, ya se brindan muchas más capacitaciones de farmacovigilancia, más capacitaciones acerca de uso adecuado de medicamentos, de cómo se hace una reconciliación medicamentosa, de qué interacciones hay entre fármaco, fármaco-alimento. Cada vez hay mucha más capacitación al recurso humano en el sector farmacéutico. También garantizar el compromiso de la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de toda la biodiversidad. Obviamente, cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista de generación de residuos, el servicio farmacéutico es un gran generador de residuos, pero lo importante es que también se haga sostenible ambientalmente. También estrategias para que esos medicamentos suplan o tenga, digamos, una oferta adecuada
para todo nuestro sistema de salud. Y finalmente, diseñar redes de servicios farmacéuticos, hacer una promoción adecuada del uso de racional de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que nosotros llamamos medicamentos esenciales, o así lo determina la norma. Y estos medicamentos esenciales son aquellos que cubren las necesidades básicas de atención de una población. Entonces son medicamentos que son específicos para las necesidades, las enfermedades de la población, en este caso colombiana, y que nos permiten tener seguridad, eficacia y costo-eficacia con respecto a otros medicamentos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si para una persona que tiene un dolor de cabeza y nosotros tenemos dos tecnologías, llamemos una acetaminofén que puede costar a costo institucional 50 pesos y tenemos un ibuprofeno que ese mismo ibuprofeno, aunque tiene un poder de analgesia mucho más alto, pero tiene otros efectos también correlacionados, pero su costo es de 150. Sí, aunque es seguramente el valor es mucho más diferente. Si hacemos la comparación, pues para el control del dolor básico de cabeza que tiene el paciente, pues yo puedo decir que la acetaminofén es esencial, porque es costo efectivo versus un costo más alto de otra tecnología. ¿Listo? Entonces, esta política farmacéutica básicamente se basa como en los medicamentos básicos, o sea, tienen los medicamentos esenciales para una población, ¿sí? Pero obviamente esto no solamente lo determina la política farmacéutica nacional, obviamente debe ir acompañado de la gestión del Estado a través del INVIMA, del Ministerio de Salud y Protección, de los laboratorios fabricantes. Por ejemplo, ahorita la dificultad que se tiene es que los laboratorios fabricantes no emiten cartas de desabastecimiento, pero sí producen medicamentos no para la línea institucional, sino para la línea comercial. Esto implica que las IPS no tienen los medicamentos básicos para poder trabajar porque no pueden comprar comercial, pero sí las personas, los pacientes se quejan de que sí hay el medicamento en la farmacia local. Claramente estas son dificultades que se tienen hoy día en el sector, ¿sí? También el tema de distribuidores de medicamentos, todos esos intermediarios, entre más intermediarios más costos, ¿sí? También buscar que el médico, el farmacéutico y el paciente sean responsables en sus roles, el médico en su prescripción, el farmacéutico en la información, seguimiento, dispensación y el paciente en que use bien el medicamento. Sí, que sea adherente a la terapia. De nada sirve que el paciente reciba un montón de medicamentos si finalmente no se los va a tomar y lo que va a hacer es generar un gasto en la producción y el consumo de una sustancia que no va a ser utilizada. Entonces, dentro de los desafíos que tenemos actualmente está el acceso, la selección de medicamentos adecuados, la competencia, que evitar esa inequidad que, por ejemplo, en una población rural dispersa tengan la misma accesibilidad a un medicamento que se puede conseguir en una ciudad principal, ¿sí? Evitar el incumplimiento de los tratamientos, evitar el tema de tutelas y recobros. Ese es un tema muy importante porque a través de tutelas, que es una vía jurídica, aunque en unos casos es justificado, hay otros casos que no es justificado. Yo particularmente, por un proceso particular, en algún momento tuve que colocar una tutela para unos medicamentos. Sin embargo, esa tutela me cubría hasta, por ejemplo, en su momento, panes, mermeladas, productos dietarios que no tienen nada que ver con la salud. Sí, y yo conocí muchas personas que sí se aprovecharon de eso para hacer que las EPS le entregaran estos productos, siendo que eso no hace parte del sistema de salud. Sí, y finalmente otro de los desafíos grandes es el tema de los precios. Otro
desafío en calidad es que se deben hacer unas buenas prácticas de almacenamiento, evitar y controlar mucho el tema de falsificación, de adulteración, fortalecer mucho los procesos de recepción técnicas y sobre todo lo que es deficiencias en lo que es inspección, vigilancia y control que los hacen los entes territoriales. Otro uso adecuado, otro desafío que tenemos en el uso adecuado es el tema de automedicación. La automedicación no es algo razonable ni debe ser algo permisivo. No debemos justificar la automedicación. Sí, la venta sin prescripción debería ser mucho más controlada. Todavía yo conozco muchas farmacias que venden antibióticos en fórmula médica. eh, Existe un bajo nivel de conocimiento de los dispensadores. Se dispensa más porque es más rentable que porque realmente vaya a tener un beneficio para el paciente, ¿sí? Debemos luchar contra el tema de resistencia bacteriana y sobre todo la falta de profesionalización del recurso humano en los servicios farmacéuticos. Compromisos del servicio farmacéutico con la política nacional. Tenemos que garantizar que haya un stock adecuado de medicamentos, contar con un listado básico actualizado, buscar que los médicos prescriban en DCI, o sea, denominación común internacional, o genéricos, ¿sí? Y no prescripción que vaya asociada a una marca. Debemos garantizar buenas prácticas de abastecimiento, garantizar conservación adecuada de medicamentos y trabajar en el enfoque del sistema de gestión de calidad. Sí, esto es muy importante. Definir estrategias de capacitación, entregar de manera informada un medicamento, es decir, señor Pepito Pérez, este medicamento es para esta enfermedad. A usted el médico le indicó que se lo tomara cada 8 horas. Tenga presente que esto se debe tomar o no tomar con las comidas. Tómelo siempre con agua, no con tinto, no con aromática, no con jugo, ¿sí? Hacer campañas de capacitación es supremamente importante. No entregar medicamentos de venta con prescripción sin fórmula, lo que hablamos ahorita de los antibióticos, y estar continuamente capacitados. Esto es un reto importante para todo el sector. El decreto 780 y el decreto 1355 que lo modifica, básicamente nos habla acerca de los objetivos del servicio farmacéutico, de las funciones del servicio farmacéutico, el proceso del servicio farmacéutico, la prescripción y el Comité de Información de Medicamentos. Y esta es la normatividad que ahorita debemos tener vigente, presente para todo el tema del manejo de un servicio farmacéutico. Aquí yo les dejo un poquito cómo estos decretos lo que buscan es garantizar todo el uso racional de medicamentos y todas las estrategias que implementa y exige para su cumplimiento. ¿Sí? Y ya con esto finalizo con esta diapositiva donde el ejemplo es el mejor de los maestros. Y esa es mi premisa para educar sobre el uso adecuado de medicamentos. ¿Y tú cómo incentivas el uso racional de medicamentos en tu comunidad? Ese es el reto, chicos. Les dejo esa pregunta. ¿Cómo puedes incentivar el uso racional de medicamentos en tu comunidad? Bueno, con eso finalizamos nuestra videoconferencia inicial. Espero que haya sido de mucho agrado y claramente nos veremos en vivo y en directo la próxima semana. Que estén muy bien, una feliz semana. Que estén bien, hasta luego.